Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es A Través de la Biblia. Este es su canal, el Evangelio Bíblico. Les mando un abrazo a todos y vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? ¿Con qué se come? ¿Es algo de importancia o no? Durante muchísimos años, las iglesias han enseñado muchas cosas acerca de este tema, acerca de esta persona, el Espíritu Santo. Algunos lo ven como si fuera un poder sobrenatural, una especie de superpoder que tienen las personas que creen en Jesús. Otros lo ven como algo completamente externo que está envolviendo a la persona. Otros lo relacionan con experiencias sobrenaturales, físicas o con experiencias después de la muerte. ¿Qué es el Espíritu Santo? Otra de las preguntas que la gente se hace es si pueden tener al Espíritu Santo. ¿Qué significa esta pregunta siquiera? De eso vamos a estar hablando hoy en día, mientras continuamos con nuestro estudio de Gálatas. Si tienes dudas acerca del Espíritu Santo, y seguramente las tienes, quédate aquí con nosotros, porque voy a hablar acerca de algo específicamente. Yo creo uno de los más grandes errores que cometemos cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, los cristianos, y vamos a tratar de corregir ese error observando la fracción de la Biblia que nos toca en nuestra octava parte de nuestro estudio de Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas. Dios los bendiga a todos, quédense con nosotros hasta el final y pues bienvenidos. Vamos a empezar de lleno con la lectura que nos toca en Gálatas capítulo 5. Si puedes acompañarnos desde tu Biblia, si no tienes una Biblia, lo puedes escuchar muy claramente con lo que voy a decir. Ya sabes, puedes ver este video o puedes escucharlo simplemente. No tienes por qué estar viéndolo realmente, pero puedes escucharlo. Si necesitas una Biblia, ábrela. Y si no, presta mucha atención a lo que voy a hacer, que es leer la parte de la Biblia que nos toca en Gálatas, capítulo 5. ¿Puedo tener el Espíritu Santo? Este es el tema de hoy. Quiero recordarte que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Y quiero también recordarte que si no le has dado like, le des like a nuestra página de Facebook. En un ratito más voy a poner un enlace para el canal de YouTube. Si nos estás viendo desde YouTube, por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube para que nosotros podamos continuar creciendo y generando este contenido para muchas más personas. Entonces vamos a ir a nuestro estudio de Gálatas y vamos a ir al versículo 1 de Gálatas y dice así: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Estamos en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Versículo 2. Mirad, yo, Pablo, el apóstol, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por el amor. Aquí Pablo nos está hablando específicamente como hemos estado viendo, y si no, voy a dejar el link en YouTube para que tú puedas ir a ver los pasados episodios desde nuestro capítulo 1 de Gálatas y nuestras introducciones al libro. Pero de aquí ahorita, en resumidas cuentas, Pablo nos está diciendo que la circuncisión, que era la manera en cómo los judíos se ligaban a el pacto, al antiguo pacto, a través de la ley, era circuncidarse. Entonces tomaban el exceso del prepucio del pene del niño varón y lo cortaban. Eso se sigue haciendo hasta hoy en las comunidades judías, y de esa manera ellos estaban ligándose de alguna forma a la ley, a el pueblo de Dios y a los judíos. Y Pablo está diciendo que eso ha dejado de ser, ha pasado a otra cosa distinta en el Evangelio. Y vamos a continuar leyendo aquí. De eso está hablando, de la circuncisión. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Como vimos, los Gálatas estaban viviendo una crisis cuando llegó un grupo llamado los judaizantes. Los cristianos habían recibido una enseñanza de parte de Pablo en donde se les decía que no tenían por qué continuar en la observancia de los aspectos de la tradición de la ley, como la circuncisión, pero un grupo llegó llamado los judaizantes
así los llama Pablo, y este grupo estaba enseñándoles a las personas de Galacia y a todos los lugares en donde había ido Pablo, que para poder ser salvados, ellos tenían que, para poder entrar en el reino, ellos tenían que guardar la ley y circuncidarse. Ellos estaban haciéndolo bien, pero luego dejaron de hacerlo bien cuando llegaron estas personas y los empezaron a escuchar, empezaron a hacerles caso a los judaizantes cuando dijeron que se tenían que circuncidar, y aún los hombres mayores, no solo los bebés, estaban siendo circuncidados, y estaban siendo circuncidados para que pudieran ser salvados, entrar en el reino de Dios de acuerdo a esta distorsión del evangelio que estaban presentando los judaizantes. Esta persuasión no vino de aquel que os llama. Esto no es de Dios. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor de que no optaréis por otro punto de vista, pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Ojalá que los que os perturban también se mutilaran. Aquí, muy resumido, lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Algunas de estas personas que estaban yendo a lugares como Galacia, el lugar en donde Pablo está escribiendo, al lugar al cual Pablo escribe esta carta, ellos estaban diciendo, estas personas judaizantes, que Pablo sí estaba predicando la circuncisión, pero de tal manera tal vez que creaba alguna cierta confusión. Entonces, de esta forma, ellos estaban buscando poder, por así decirlo, corromper de una manera muy interna el mensaje de Pablo. Estaban diciendo que Pablo realmente sí estaba de acuerdo con la circuncisión. Después de todo, Pablo era judío y él mismo había sido circuncidado, e inclusive uno de los colaboradores de Pablo fue circuncidado. Eso es tema para otra ocasión, pero ellos estaban buscando llevar a la conclusión a todos los gálatas que ellos debían de continuar con la ley, que eso enseñaba Pablo, pero Pablo dice aquí que no, desde luego que no. Él dice, si yo predico todavía la circuncisión, porque soy perseguido aún. Los judíos, la ley de los judíos y el grupo de líderes de los judíos estaba persiguiendo a Pablo. Estos eran los del Sanedrín, las personas que eran los principales sacerdotes, estaban persiguiendo a Pablo, y lo estaban persiguiendo porque Pablo estaba enseñando en el nombre de Jesús el evangelio. Si Pablo hubiera estado enseñando la circuncisión y la ley, eso no hubiera provocado que lo persiguieran. Y él está diciendo algo muy fuerte aquí: ojalá que los que os perturban también se mutilaran. ¿Qué significa esto? Bueno, hay dos maneras de ver esto, y ambas no son excluyentes, sino son incluyentes. Ambas se incluyen una a la otra. Por un lado, está diciendo que la circuncisión significaba, en cierta manera, crucificar la carne, dejar de vivir por la carne, negarse de la carne. Y esto lo vemos después en algunas corrupciones muy grandes, como el estilo de vida monástico, en donde se encerraban en un lugar y luego se golpeaban, se daban de latigazos y ese tipo de cosas para buscar mantener la carne y los impulsos carnales bajo control a través de métodos humanos. Y una de las cosas que los gálatas están muy familiarizados en algunos de los cultos monásticos, que no son exclusivos del catolicismo romano, sino que son mucho más antiguos que eso, ellos estaban acostumbrados inclusive a la castración. Entonces, por un lado, Pablo estaba diciendo, si realmente quieres acabar por completo con tu carne, pues termina de una vez con ella. Aunque esto es una hipérbole, no era algo que Pablo realmente estaba buscando que hicieran. Era una manera de exagerar un punto, como normalmente los rabinos hacen, y de esa manera expresar una idea. Por el otro lado, una persona que había sido mutilada, que tenía alguna mutilación en los genitales, no podía formar parte de la congregación de los santos, no podía entrar al templo, no podía servir en el templo, no podía acercarse al templo judío. Entonces, en cierta manera, Pablo lo que nos está dando es una hipérbole. Una, a que no vas a poder, básicamente está diciendo, aún si tú te quitaras tu miembro, por ejemplo, podrías seguir pecando con la mente, de tal manera no te va a servir de nada. Y está exagerando ese punto de la circuncisión. Por otro lado, también Pablo lo que nos está diciendo es que él está diciendo que las personas que corrompen el evangelio
deberían de salir de la iglesia. Aquellas personas que están corrompiendo la enseñanza apostólica correcta que él dio, tienen que salir de la iglesia, tienen que irse, no van a formar parte y no forman parte, son quitados de la iglesia por estar buscando la corrupción de la palabra de Dios. Después en el 13 dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Esta palabra libertad es el foco principal de lo que Pablo nos quiere decir en este capítulo 5 de Gálatas. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Ahora, a partir de aquí, Pablo empieza a más o menos explicarnos algunas de las dudas que podían saltar a la luz de la enseñanza que él estaba dando. Entonces ellos decían, si tú dices que la ley ha dejado de ser y la gente no tiene ninguna ánimos, ningún aliciente, nada que los anime a seguir la ley, dado que la ley ha pasado, entonces, bueno, creo que se puede confundir y muchas personas pueden llegar a pensar que entonces deberían de sentirse animados a pecar. Si ya no estamos bajo la ley y la ley castiga el pecado, entonces voy a pecar porque ya no seré castigado. Al final de cuentas, mi salvación no tiene nada que ver con el cumplimiento de la ley, entonces puedo pecar. Pablo dice que no. Pablo dice que esa no es la manera en que él está enseñando las cosas. Él está diciendo muy claramente que a libertad fuimos llamados, solo que no uses la libertad como pretexto para la carne. O sea, que tu libertad no se transforme en un libertinaje. Y a partir del 16 esto se va agrandando. Y empieza a decir, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. De esta manera empieza a enlistar una lista no exhaustiva, pero una lista importante acerca de las obras de la carne. Él dice que lo que tenemos que hacer es ser guiados por el Espíritu. Dice el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro. Y dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No puedo explicar en el tiempo que me permito yo, más o menos una hora, todo lo que Pablo está diciendo aquí es profundo, es teológico, filosófico, psicológico, hay demasiado aquí. Y simplemente intentaré llevarlos a ciertas preguntas, ciertas conclusiones a través de este pasaje, las que yo pienso que son probablemente las más importantes que el mismo pasaje nos quiere enseñar. Entonces, en el capítulo 5 de Gálatas, lo que podemos ver es que Pablo vuelve a retomar esta idea que vimos en el episodio anterior, en el capítulo 4 de Gálatas. Y lo vemos también en el capítulo 3. Y básicamente lo que Pablo está haciendo es un paralelo bastante peculiar. Está poniendo dos cosas que parecen ser completamente diferentes y está diciendo que tienen una similitud bastante alta y de hecho las define en un cierto sentido como lo mismo. Y de eso vamos a hablar ahorita. ¿Cuáles son estos males? Estos dos males que él está poniendo en una similitud paralela es, en primer lugar,
la tradición legalista judía. Y esta tradición legalista judía después de Jesús. Y el otro mal que está hablando es una vida pagana, inmoral, de libertinaje. Entonces, él está haciendo este paralelo. Está diciendo que es igual de malo mantener la tradición legalista judía después de Jesús y por otro lado, vivir una vida pagana, inmoral de libertinaje. ¿Cómo una cosa puede tener que ver con la otra? ¿En qué sentido las está comparando y está diciendo que tienen una gran similitud? Oye, ¿qué no los judíos es una buena religión? Los cristianos se les enseña que los judíos son el pueblo de Dios y que son un pueblo especial y que son un pueblo escogido y que son salvados por ser judíos. Y por lo otro lado, aquí vemos que Pablo está diciendo que están similares, que son similares en mal a los paganos inmorales, libertinos, que no tienen la ley, que no siguen la ley. ¿Cómo es que seguir la ley y no seguir la ley tienen una similitud? ¿Y de qué está hablando Pablo aquí? Pablo nos muestra por un lado y nos dice que seguir la ley como dictaba la tradición judía es un tipo de esclavitud. Es una manera de ser un esclavo. Y eso lo estuvimos viendo ya en episodios pasados. Y te invito a que los veas y te invito a que te suscribas al canal de YouTube y que lo compartas con aquellas personas que pienses que les puede servir de algo. Entonces, ellos estaban en una especie de esclavitud. Entonces, él define el legalismo judío, la religión judía, legalista como una clase de esclavitud. Podemos encontrar que Pablo en el libro de Romanos, en la epístola a los Romanos, nos dice que los que se encuentran bajo la ley tienen que vivir toda su vida bajo la ley. Y lo vemos también aquí en Gálatas, cuando vemos los primeros versículos de Gálatas capítulo 5, donde dice en el 3, y otra vez os testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. La circuncisión era el primer punto que se tenía que cumplir para las personas que querían formar parte del pueblo de Dios, tenían que adherirse a la ley a través de la circuncisión, pero Pablo está diciendo que no se puede hacer una mezcolanza aquí, o cumples toda la ley y vives por la ley, o vives en Cristo y tu observancia de la ley ha sido transformada, ya no tienes que circuncidarte ni nada de ese tipo de cosas. También está diciendo que la maldición, está haciendo un énfasis en la maldición que acarrea el incumplimiento de la ley. Y Pablo nos habla varias veces acerca de eso en diferentes partes de las Escrituras. Las personas que no seguían la ley iban a ser malditas por la ley, y eso lo podemos ver en el libro de Deuteronomio. Hay un montón de maldiciones que se dan a las personas que dentro de la ley no cumplen la ley. Quien estaba bajo la ley, tenemos que decir, perseguía un fin. Y ese fin, el fin que se persigue a través de seguir la ley, era ser catalogado, ser declarado justo. Una persona seguía todos los preceptos de la ley, los 10 mandamientos y todos los demás preceptos de la ley. Y si esa persona cumplía todos esos preceptos, era catalogado, era declarado como una persona justa. Pero tenemos que decir también que solo una persona logró cumplir ese cometido y esa persona fue Jesús. Ahora, si no se cumplía la ley, aunque sea en un solo punto, te hacías acreedor de toda la ley. O sea, ¿qué quiere decir? O que eras perfectamente cumplidor de la ley o eras total y completamente un detractor de la ley. O tenías la bendición de la ley o tenías la maldición de la ley. No había un punto intermedio en el proceso. O eras maldecido por la ley o eras bendecido por la ley. Maldecido al cumplirla, bendecido al no cumplirla. Declarado justo al cumplirla, declarado injusto y pecador y maldito al no cumplirla. Pablo entonces, después que nos hace
ver la primera parte de estos dos males que les digo que vamos a ver hoy. Por un lado, el legalismo religioso judío y por otro lado, el libertinaje pagano, el libertinaje del pecado. Pablo lo que empieza a hacer es, empieza a reprender amorosamente, específicamente a los Gálatas, a los cuales es escrita esta carta que estamos leyendo, y él les está diciendo que han sido engañados. Ellos habían sido engañados por una distorsión de la enseñanza. Por un lado, ellos querían tomar la ley con una mano y tomar el evangelio de Jesús con la otra. Y Pablo dice que simplemente este pensamiento no puede ser, que es muy peligroso, aunque sea de una manera moderada. Y esto lo podemos ver en la parte en donde dice así, en el 9 dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Y mira lo que dice acá, mira lo que dice. De Cristo os habéis separado vosotros que procuráis ser justificados por la ley. Aunque sea un poquito, aunque solamente por un poquito tú desees cumplir la ley para salvación, aunque solo un poco tengas que cumplir la ley para salvación, eso va a ser suficiente. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Con un solo poquito que tú quieras sostener, tu salvación por ti mismo será suficiente para destruirla. Eso es el punto que Pablo nos quiere, al punto al cual Pablo nos quiere llegar. Como dice Juan Calvino, si mal no recuerdo, dice, si la salvación depende en 1% de ti, es 100% seguro que ese 1% será suficiente para destruirla. La salvación de tu alma, tu relación con Dios, tu relación con Jesús, tu entrada al cielo, tu entrada a la eternidad, nunca depende de ti, ni 1%, ni 0.1%. Y en cierta manera, esta enseñanza que estaban trayendo los judaizantes es que podías por un lado y tenías por un lado tener que sostener la ley y por otro lado confiar en Cristo. Entre muchas otras personas que enseñan este tipo de distorsión, se encuentra la Iglesia Católica Romana. Saludos para todos mis amigos católicos, no se molesten, pero ahí dentro de este concepto de sostener las obras por un lado, las obras de la ley, y por el otro lado sostener a Cristo, se encuentra la Iglesia Católica Romana, porque la Iglesia Católica Romana dice que tienes que tener la salvación es igual a tus buenas obras y la obra de Cristo. Y eso, Pablo dice, es algo que simplemente no es verdad, que corrompe toda la masa y que una vez que confiamos, aunque sean una sola de nuestras obras para salvación, en ese momento perdimos. Como dijo Juan Calvino, y lo repito, si la salvación dependiera 1% de mí, seguramente la perdería. Por eso la salvación depende únicamente de Cristo Jesús y de ninguna obra tuya. Ok, Pablo nos dice qué tan peligroso es este pensamiento y por eso después, como vimos, llega a la conclusión en donde dice, yo ojalá que estas personas que están enseñando este mal mensaje a ustedes se mutilen a sí mismos. O sea, está diciendo que hay una separación entre ellos y ustedes, que ya no formen parte de la iglesia, que ya no formen parte de la congregación, que ustedes no los consideren dentro del grupo de hermanos de la iglesia. Y además dice también, como lo vemos en el versículo, dice que además van a ser castigados. Dice, pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Entonces, no solamente esta persona va a ser y debe de ser separada de la iglesia, esta persona que quiere enseñar que a través de las obras puedes encontrar algo de salvación o parte de la salvación, sino que además Dios va a maldecirlo, como lo vimos en Gálatas capítulo 1. Entonces, no hay una forma leve, no hay una partecita de la ley que tengamos que cumplir para lograr nuestra salvación, porque aún en esa pequeña partecita fallaríamos. De tal manera, si nosotros también volvemos si los judíos volvían a observar la ley para salvación, y esa es su manera, su perspectiva, lo que estaban haciendo es volver a la esclavitud. Pablo enfatiza desde el inicio del pasaje la libertad, una libertad que disfruta la persona que ha confiado en Cristo.
Ya no somos esclavos de la ley y sus ordenanzas. Esto es algo crucial que podemos ver en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de Gálatas de una manera hermosa, como lo vimos en el capítulo 4 en especial, en donde pasamos de ser esclavos a ser libres a través de la adopción de Cristo. Entonces, en la ley éramos esclavos y en Cristo llegamos a la libertad. Muy bien. Por un lado ya vimos esta cuestión que la primera cuestión que les digo como el mal. El primer mal que vemos es la esclavitud religiosa judía y por otro lado ahora ya vamos a ver a la segunda que es el libertinaje del pecado. Si ya no estamos atados a la ley, como dije hace rato, una persona puede decir, bueno, si nada de lo que haga yo me va a salvar, y si ya no tengo que cumplir la ley para la salvación, entonces tengo la oportunidad para dejarme y llevar por cada uno de los deseos pecaminosos que yo tengo y poder pecar libremente, porque de todas maneras mi salvación no depende de mí, no depende de mis obras, depende solo de Jesús. Entonces yo recibo perdón de parte de Él, podemos llegar a pensar así, y entonces yo puedo pecar todo lo que yo quiera pecar y no va a haber ningún problema. Esta situación de no estar sujeto a la ley me anima a ir y vivir una vida de libertinaje. Pablo comienza con una profecía de desastre, diciéndonos que si los cristianos pasan de este legalismo religioso hacia el libertinaje pecador, la comunidad cristiana sería destruida. Mira lo que dice. Dice así, porque vosotros, hermanos libres, a libertad fuiste llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. Dice en el 15, si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Si todos nosotros llegáramos a la conclusión como cristianos que no tendríamos que seguir la ley en ningún sentido, de ninguna forma, de ninguna relación, terminaríamos destruyéndonos, autodestruyéndonos, porque el pecado es lo que provoca en nosotros destrucción. Y eso no sería la diferencia con la iglesia, con los cristianos, y terminaríamos destruyéndonos, autodestruyéndonos. Y así comienza esta profecía de autodestrucción, el siguiente mal al cual Pablo nos quiere llevar a pensar, el mal del libertinaje. Tenemos el tradicionalismo religioso y el libertinaje pecador. Ok, ahora Pablo usa una frase que francamente me molesta mucho cómo se utiliza, que he visto cómo se enseña mal durante años y que le doy muchas gracias a Dios por la vida del teólogo Sinclair Ferguson, que enseñó este pasaje y que me hizo por fin comprender de una manera correcta y bíblica de qué se trata. Y la parte de la que hablo es la regla de oro, lo que llamamos la regla de oro. Y esto lo que llamamos la regla de oro para aquella persona que no lo ha escuchado es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haz con los otros como tú quieres que se haga contigo. El problema con esta declaración para mí es que una persona puede llegar a confundirse. Por ejemplo, vamos a hablar acerca del amor a uno mismo. Por un lado, anteriormente el amor a uno mismo a lo mejor no se hablaba tanto, pero en nuestra cultura hoy en día vaya que sí se empezó a hablar y demasiado acerca del tema. Tenemos que amarnos, aceptarnos tal y como somos, y de repente eso llega a una distorsión, porque tal vez hay cosas que existen dentro de las personas que no necesariamente son buenas o amables o que deberíamos de amar o aceptar. No todo lo que somos debe de ser aceptado por nosotros. Hay cosas que, al contrario, debemos reconocer que están mal. Entonces, el problema con aventar la regla de oro, ama a tu prójimo como a ti mismo,
y decir que no podrías amar a las personas si no te puedes amar a ti mismo y que tienes que enfocarte en amar a ti mismo, nos lleva al problema de que puede que una persona interprete esto de una manera muy egoísta y de una manera muy equivocada. ¿Qué tal si esta persona, decide y dice, ¿sabes una cosa? Pues a mí me gusta ser infiel. Entonces yo espero que también yo voy a ser infiel, espero que las demás personas también sean infieles y entonces llegamos a este estilo de vida hedonista y este estilo de vida hedonista como lo podemos ver con muchísimos grupos culturales y entonces tú vas a decir, bueno, la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo y entonces la persona utiliza esta idea y dice, bueno, como a mí me gusta esto en particular, aunque sea pecaminoso, entonces yo lo voy a hacer porque es la manera en como a mí me gusta y de esa yo voy así tratar a los demás. Entonces, la manera en que la persona empieza a tratar a los demás tiene que ver con su percepción personal del amor y de la verdad. Y eso no es lo que Jesús nos está queriendo decir. Aquí es donde la maestría del doctor Sinclair Ferguson entra en acción y él nos enseña que la cúspide de la enseñanza de Jesús, cuando él está hablando acerca de amar al prójimo como a sí mismo, es en aquel momento en el cual Jesús, quien es nuestro Señor, quien es nuestro Salvador, quien es el Rey de Reyes, se arremanga, se hinca, trae una toalla, trae agua y a los pies de los discípulos comienza a lavarle los pies. Pedro, el apóstol que estaba ahí, se horroriza y dice, no, ¿cómo tú vas a hacer esto? Tú eres nuestro maestro, déjame que yo te lave a ti los pies, no te puedo dejar que me laves a mí los pies. Y Jesús dice, es necesario que te lave los pies. ¿Por qué es necesario que te lave los pies a ti? Y no me voy a meter en el tema, pero básicamente lo que está pasando ahí es cuando dice después Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que dice Sinclair Ferguson es que lo que Jesús estaba buscando que nosotros pensáramos es en no nuestro manera de pensar, no en nuestra definición de lo que es el amor, no en nuestra autopercepción del amor, no en que solo amándonos a nosotros mismos, que eso es egoísta, podíamos llegar a amar a los demás. Eso no es verdad. Hay gente que se ama a sí mismo, entre comillas, sin amar a los demás. Pero que cuando nosotros pensemos en amar al prójimo como a uno mismo, pensemos en el servicio que nuestro maestro prestó mientras estuvo en la tierra. Entonces, lo que Jesús está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo, es, observa a mí, yo te estoy enseñando. Y esta es la manera que tienes que hacerlo, sirviendo a los demás, poniéndote debajo de ellos, poniéndolos a ellos en una alta estima, que te importe las personas realmente, que incluso te importen más que tú. Eso es lo que está diciendo, no que yo me amo y amo igual a los demás como a mí, sino está diciendo que tú puedas ver en los demás incluso un mayor valor que el tuyo, de manera que los puedas servir y dejar tus necesidades a un lado y servir a las personas. Eso es total y completamente, radicalmente diferente de lo que se enseña y además bastante complicado y radical para quien sea. Entonces, de esta manera, Pablo hace énfasis en la palabra que dice, si son libres, no usen esta libertad para pecar, sino para servíos por amor los unos a los otros. Y de la misma manera que Jesús entrelaza el servicio con el amor, Pablo lo hace, con una evidencia clara de que Pablo tenía un entendimiento correcto de la Biblia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esta manera,
nosotros somos llamados a una libertad muy diferente de lo que pudiéramos pensar que la palabra libertad significa en el contexto histórico moderno. Hoy en día la palabra libertad significa haz lo que quieras, piensa lo que quieras. Pero de hecho eso es justamente lo contrario a la libertad de acuerdo a Gálatas capítulo 5. Es interesante que tanto Jesús en Juan capítulo 8 como Pablo en Romanos 6 nos dicen que nuestra relación con el pecado tiene una connotación bastante peculiar. Ambos utilizan el mismo término. No utilizan el término libertinaje. De hecho, utilizan un término muy diferente, el término esclavitud. Jesús nos dice en Juan capítulo 8, Pablo en Romanos capítulo 6 y 7 y 8, que las personas tienen una relación de esclavitud con el pecado. Entonces aquí vemos esta similitud, ya llegamos a la similitud, ¿verdad? La ley, seguir la ley, esclavitud. Seguir los deseos pecaminosos de la carne, el pecado, esclavitud. Ambas son esclavitud. Y ahora Pablo nos puso otro camino ya, el camino de la libertad. En este camino de la libertad somos llamados a servir. Se me hace interesantísimo que no somos comandados a servir, de hecho somos llamados. No utiliza yo os mando. Pudiéramos decir que es un mandamiento de una manera abstracta, pero es interesante el contexto porque el contexto es que somos libres y que en esa libertad somos llamados a que libremente sirvamos por amor a los demás. Eso es súper interesante desde una perspectiva psicológica. Muy bien. Pablo dice después, mira lo que dice. Digo pues, andad por el Espíritu en el 16 y no cumpliréis el deseo de la carne. No voy a meterme demasiado a hablar acerca del original griego en esa parte, pero lo que sí voy a decir es que lo que está implícito aquí es que a las personas a las cuales está hablándoles Pablo son personas que tienen una íntima relación con el Espíritu Santo, que tienen al Espíritu Santo dentro de ellos. Toda persona que ha creído y confiado en la obra de Jesús, desde el momento en que confió en la obra de Jesús, tiene al Espíritu Santo dentro de sí. Hay muchas personas, muchas iglesias que enseñan que eso no es verdad. Dicen, de hecho, que el Espíritu Santo es algo que se alcanza a través de las obras, que cuando la persona se santifica, el Espíritu Santo entonces puede sentirse con la libertad de venir y convivir con la persona. Pero Pablo está dejando implícito que aquellos que han creído tienen el Espíritu Santo. Si tú has creído en Jesús, ya tienes al Espíritu Santo. No es algo que te puedes ganar o no es algo que tienes que comprar o no es alguien que puedes echar de tu vida, sino que es una persona que se encuentra ahí contigo y en palabras de Jesús, para siempre. Tu relación con el Espíritu Santo es eterna y empezó desde el día en que confiaste en Jesús. ¿Puedes tener al Espíritu Santo? Lo tienes, de hecho, desde que confiaste en Jesús para la salvación. Y tienes no solamente algo como si fuera un objeto, pero es una persona con la cual te relacionas. ¿Puedes tener al Espíritu Santo? Si confías hoy en Jesús, quieres tener una relación con Dios, claro que sí, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti y puedes tener una relación con Él, la cual por promesa de Dios y de Jesús será eterna. Y esto ya de plano son excelentes noticias para el día de hoy. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, que nos ayuda
en nuestras debilidades, que nos guía, que nos fortalece, que nos anima, que nos ama. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿A qué va Pablo con esto? Pablo nos quiere decir que los creyentes tienen al Espíritu Santo y que deben de estar de acuerdo con el Espíritu Santo. Es la palabra que él utiliza. Hay algo muy interesante aquí. Pablo nos dice que mucha gente cree que cuando te haces cristiano vas a dejar de pecar, porque hay un poder que te lleva a dejar de pecar. Pablo no está diciendo esto. Por un lado empieza diciendo, implicando que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero después, ¿qué es lo que pasa? Mira lo que dice. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Lo que Pablo está diciendo es que el hecho de que tengas un conflicto interno en tu interior significa que no seas cristiano. O sea, el hecho de que no tengas tentaciones o que no tengas deseos. Entonces, quiero poner esto más o menos en claro. Muchas veces, de hecho, en muchas culturas, lo que se dice es que hay dos fuerzas dentro de nosotros, la fuerza del bien y la fuerza del mal. Y esto de tener el Espíritu Santo dentro de nosotros y tener a la carne, pareciera ser que es esta misma cuestión, pero no es así, vaya que no lo es. Y ahorita voy a explicar por qué, pero voy a empezar con esto. Ok, lo que está pasando no es que hay dos fuerzas internas en nosotros, sino que existe una persona externa que no somos nosotros y que ahora que viene a tener una relación con nosotros de una manera interna. En nuestra mente, dentro de nosotros hay otra persona. Ahora, nosotros tenemos deseos distintos que están también en conflicto, ¿ok? Ya me expliqué. Por un lado tenemos el Espíritu Santo que está dentro de los creyentes y por el otro lado tenemos que la persona, que nosotros tenemos deseos y tenemos distintos deseos que se encuentran en conflicto. Tenemos buenos deseos, tenemos deseos más o menos, tenemos deseos malos y estos deseos se encuentran en conflicto. Lo que nos presenta aquí Pablo no es un conflicto en sí mismo entre una buena inclinación de nosotros y una mala inclinación de nosotros. Específicamente, lo que Pablo nos está diciendo es que dentro de nosotros hay una batalla y la batalla es entre el Espíritu Santo y lo que nosotros queremos. Son dos cosas muy diferentes decir que hay una batalla entre el bien y el mal. Sería una manera simplista de verlo y de hecho una manera equivocada de verlo. Porque todas las personas tienen, todos, cristianos y no cristianos, tienen un conflicto interno entre el bien y el mal. Porque Dios nos dice que la ley está en nuestros corazones, al menos una parte de la ley. Entonces siempre hay un conflicto en todas las personas entre el bien y el mal. Pero aquí está hablando acerca de cristianos que tienen el Espíritu Santo dentro de sí mismos. Esta es otra persona, como acabo de decir. Y Pablo está hablando acerca de influencias. Imagínate, es un creyente genuino. ¿Qué es lo que implica esto? Que esta magia superpoderosa que muchas personas dicen que tiene el cristianismo para hacer dejar de pecar automáticamente una persona no es verdad. Que de hecho vemos aquí que estos deseos de la persona no han sido aniquilados, sino que continúan. Estos deseos continúan. Lo que sucede es que ahora tenemos a otra persona dentro de nosotros que tiene otros deseos que no son los nuestros. Y ahí es donde cambia drásticamente la cosa. Porque, bueno, imagínate que yo no te estoy diciendo que inmediatamente vas a ser curado de tu pecado. Mañana vas a ahorita vas a creer en Jesús, vas a confiar en Jesús y pum, se acabó tu pecado para siempre.
No, desde luego que no. De hecho, Pablo está diciéndonos que va a haber este conflicto interno entre nosotros por lo que deseamos todavía. Este conflicto por nuestros deseos va a seguir adelante. Pero la diferencia, lo que sí es diferente entre una persona que es cristiana y la que no, es que el cristiano tiene el Espíritu Santo dentro y que el Espíritu Santo está ahí relacionándose con nosotros aún en medio de nuestras debilidades. Eso debe de ser un gran ánimo. Hay personas que dicen, no entristezcas al Espíritu Santo. Si tú tienes un mal pensamiento, lo he llegado a escuchar, ¿eh? Si tú tienes un mal pensamiento, el Espíritu Santo sale corriendo, como si el Espíritu Santo tuviera miedo, como si el Espíritu Santo tuviera miedo de lo que tú puedas llegar a pensar, como si fuera tan débil. Pero el Espíritu Santo está ahí. Él te conoce, te conocía desde antes, sabe todo de ti. Él ve tu mente y a pesar de tu mente, en donde hay millones de cosas buenas y malas, Él te ha abrazado y nunca te soltará. Porque por la promesa de Cristo Él estará ahí siempre, amándote, cuidándote y relacionándose contigo. Esta es una señal de la promesa de nuestra relación eterna con Dios, que no depende de nosotros, sino que a pesar de nuestra maldad, el Espíritu Santo ha venido. Y por la obra de Cristo ha sido posible que volvamos a tener una relación con Dios. Esas son grandes, grandes noticias. Grandes noticias. Hay una guerra en nosotros, los cristianos, pero esta es una guerra de influencia. ¿El Espíritu Santo o nosotros? ¿Se dieron cuenta cómo aquí ya empieza a englobar lo de la esclavitud? Porque, ¿cómo es posible que Pablo está diciendo que la esclavitud también se da en el contexto de la tradición religiosa? Aquí es donde las cosas se empiezan a esclarecer más y a la vez, en cierta manera, las preguntas empiezan a ser más grandes. Pablo nos enseña de ahí en adelante, al explicarnos esta guerra interna de influencias, que lo que tiene que pasar a nosotros es que debemos de aprender a discernir y a seguir al Espíritu. Tenemos que aprender a discernir entre la influencia del Espíritu y la influencia de la carne y seguir al Espíritu y desechar la carne. Y lo primerito que hace Pablo es algo muy práctico y nos dice cuáles son las obras de la carne, cómo identificamos los deseos internos entre la influencia de nuestro deseo interno y el Espíritu Santo. Y él dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Hay un trabajo de discernimiento que cada cristiano tiene que llevar a cabo. Este trabajo de discernimiento tiene que ser algo real en nuestras vidas. Y empieza a decir inmoralidad, impureza y todas estas listas que ya leí hace rato. Rivalidades, enojos, envidias, celos. Y estas cosas no son del reino de Dios. Las personas que las hacen no forman parte del reino de Dios. Y más el fruto del Espíritu Santo. Aquí muchos cometen el error. De hecho, bastantísimas personas cometen el error de que el Espíritu, piensan en los frutos del Espíritu Santo en vez de el fruto del Espíritu Santo. Entonces, he escuchado muchísimas prédicas y he visto algunos mensajes y algunos contenidos que hablan acerca de los frutos del Espíritu Santo, pero eso no es correcto. La Biblia no dice los frutos, dice el fruto, más el fruto, no es plural, es singular, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia y todas estas cosas. ¿Qué significa que esto sea singular y no plural? ¿Por qué es singular y no plural? Porque, como estábamos hablando hace rato, está hablando acerca de una influencia. Ni siquiera lo de la carne, o sea, cuando vemos los deseos de la carne, no es una lista exhaustiva. Hay muchísimos deseos de la carne que no están escritos ahí. Pablo nos está llevando a entender, a ver las bases del discernimiento
discernimiento entre nuestros deseos y el deseo del Espíritu Santo, entre la influencia de nuestro deseo, perdón, y la influencia del Espíritu Santo. Entonces es el fruto, por eso es el fruto, es una influencia del Espíritu Santo. Todo lo que Él produce no son los frutos, diferentes frutos, sino que es todo su carácter, toda su influencia. Esa es la manera adecuada de entender ese pasaje, en donde vemos la influencia de nuestros deseos y la influencia del deseo del Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Muy bien. Pablo nos dice que tenemos que identificar esta influencia. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que nos va a llevar a una influencia de bondad y de amor. Y tenemos que evitar la influencia de nuestros propios deseos, lo cual, como dije, transforma las cosas en cómo vemos, la manera en cómo en la manera en cómo la persona empieza a cambiar en su conducta. Así nos deslindamos de las formas que adoptamos cuando éramos esclavos del pecado, y este deslindamiento nos identifica como cristianos verdaderos. ¿A qué voy con esto? Si te fijas, Pablo está diciendo que somos libres. Ok, mira, piensa así. Si en el momento que tú llegas a ser cristiano, viniera un poder sobre ti que te hiciera dejar de desear lo que deseas y dejar de desear lo malo y solo desear lo bueno, ¿eso te catalogaría como alguien libre? No, porque ahora serías esclavo de ese deseo. No podrías decir libre, no sería la manera adecuada de decirlo. Pero lo que Pablo está diciendo y haciendo hincapié desde el principio de Gálatas capítulo 5, versículo 1 es libertad. Para algunos tal vez esto no es tan alentador, no lo sienten así. Pero lo que Pablo está diciendo es que cuando nos hacemos cristianos, nos hacemos libres. Por un lado, somos libres de la ley, de la religión tradicionalista, de el buscar la salvación a través de las obras. Por otro lado, somos libres del pecado, de la pecaminosidad. Pero luego, ¿qué es lo que pasa? Hay un conflicto. Y si te das cuenta, espérame, si soy libre del pecado, entonces ¿por qué tengo un conflicto? Bueno, es que ser libre del pecado no implica ser libre del deseo de pecar. Ellen Moody daba un ejemplo de una mujer real que había vivido en la época de la emancipación en Estados Unidos, cuando Abraham Lincoln declaró que la esclavitud había sido terminada a través de la emancipación, que las personas afroamericanas podían liberarse. Pero había un caso muy famoso de una mujer que no había querido no quería dejar al amo. Esta persona había sido declarada libre, era libre, ya no era esclava, pero ella continuó viviendo como esclava durante toda su vida. ¿Por qué? Porque aunque era libre, ella podía seguir viviendo como esclava. Pero eso no lo hacía esclava. Ella era legalmente libre. Ya no existía la esclavitud en esa persona. Pero ella continuaba pareciendo ser esclava, aún sin no serlo. Ya no era esclava, pero seguía actuando como esclava. De esta misma manera nos puede llegar a suceder a nosotros. Y el punto aquí es, como dije, que somos declarados libres, somos libertados del pecado. Nuestra relación con el pecado
Ya no es una relación de esclavitud como lo vemos en Juan capítulo 8, pero de hecho los cristianos somos libres, 100% libres. Pero para poder ser libres implica una libertad real. Entonces, llegar al extremo de estar atados a cumplir la ley para nuestra salvación y haber eliminado el sentimiento y los deseos por cualquier otra cosa, no implicaría libertad, implicaría otro tipo de esclavitud. ¿Ya ven cómo ven esta similitud? Entonces, por un lado tenemos los límites, ¿verdad? La esclavitud religiosa y tenemos la esclavitud del pecado. Pero en medio, lo que está en el balance es ser verdaderamente libres, ser genuinamente libres. De manera que tú pudieras elegir cualquiera de los dos. Eso es libertad. Eso es verdaderamente libertad. Aquí hay algo muy interesante. La gente dice que no le gusta el cristianismo porque la gente que es cristiana está siguiendo a Dios por temor al castigo o por buscar una recompensa. Eso es el legalismo religioso. Pero nosotros los cristianos somos libres de verdad. De manera que pudiéramos elegir, y de hecho aún los deseos para elegir persisten en nosotros, persisten en ti que me estás escuchando. Aún sigue existiendo ese conflicto y tú eres total y completamente libre, de tal manera que lo pudieras seguir. Y de hecho lo puedes hacer, puedes seguir, puedes pecar, libremente puedes hacerlo. O libremente puedes buscar la salvación a través de tus obras, como lo estaban haciendo los Gálatas, porque eres libre, total y completamente libre. Pero lo que Pablo nos está diciendo es que aquellos que hemos sido llamados a Cristo, en nuestra libertad, en vez de elegir el pecado, o en vez de esclavizarnos a una religión, con total libertad, no por miedo al castigo, ni por buscar una recompensa, sino por amor a nuestro prójimo, por amor a nuestro maestro, nosotros elegimos seguir al Espíritu Santo, que se relaciona con nosotros en una relación íntima de padre e hijo. ¿Te das cuenta cómo todo lo que envuelve este pensamiento es verdadera libertad? ¿Cómo ser cristiano es ser verdaderamente libre? Si el Hijo os libertare o libertare, dice Jesús, seréis verdaderamente libres. Libres en todos los sentidos. Y en esa libertad podemos tener una relación con Dios de verdadero amor y de verdadero amor a nuestro prójimo. Solamente a través de la libertad puede haber amor. Porque si Dios fuera un dictador que nos pusiera como robots, no podría haber amor. Somos robots que lo seguimos porque nos programa para seguirlo. No pudiera existir el amor así. Pero el amor se da como Jesús nos enseñó. Cuando libremente amamos. En esta relación de que tenemos los cristianos con el Espíritu Santo, somos libres. Pudiéramos elegir nuestros deseos. Pero Pablo nos está diciendo que nosotros sigamos al Espíritu Santo y que de esta manera nosotros podemos identificarnos como verdaderos cristianos, siendo una señal nuestro servicio de amor, nuestra relación de amor con Dios, de que verdaderamente hemos sido llamados por Jesús. Así como los Gálatas habían caído en el engaño de que tenías que seguir la ley para ser salvo, cualquier cristiano también puede caer en el engaño
de que puedes pecar y de que no pasa nada si pecas, cuando eso no es lo que nos está diciendo. Quiero leer esto que escribí. Vemos así que el cambio positivo en la conducta en la persona que ha obedecido al llamado de Dios es una acción intencional y consciente que involucra el discernimiento entre la influencia del Espíritu Santo y sus deseos y la elección personal de lo bueno guiado por el Espíritu de Dios. El cristianismo se define en una relación verdaderamente libre entre Dios y el hombre. Es libre porque fue liberado de la ley, es libre porque fue liberado del pecado y ahora en libertad puede tener una relación con Dios. Voy a pararle ahí. Tengo muchas cosas más que decir, pero eso creo que lo puedo ver después, tal vez a media semana. Quiero terminar con este pensamiento, esta idea de que nosotros somos libres y de que de una manera libre seguimos a Dios, destruye nuestro ego por completo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que destruye nuestro ego por completo? Porque en el tradicionalismo religioso lo que se enseña es que te esfuerces para producir una relación con Dios. Por ejemplo, en el budismo, te esfuerzas para poder conectarte con lo divino y liberarte de lo carnal, para poder deslindarte del ciclo de reencarnaciones. Y en el tradicionalismo religioso siempre vemos ese común denominador. Nuestra relación con Dios o con el todo, como algunos le llaman, es a través de lo que nosotros podemos esforzarnos. Por otro lado, vemos que nuestra relación con el todo debe de ser en libertinaje. Y luego vemos las ideas que son más populares modernamente de nada importa, todo es relativo, buscamos el nihilismo, buscamos el hedonismo, nada importa, pero de hecho lo que está pasando ahí también es esclavitud. En la primera, la esclavitud es que tienes que hacer algo. En la segunda, la esclavitud es que en la primera estás esclavizado a un sistema para poder obtener algo. En la segunda estás esclavizado a tus deseos para poder obtener algo. En las ambas estás esclavizado. Jesús dice que no puedes relacionarte con Dios con ninguna de estas dos cosas. Y por eso destruye el egoísmo. Tu relación con Dios no está determinada por tus deseos y la liberación de tus deseos. Y tu relación con Dios no está determinada por un sistema de cosas que haces para obtenerla. Tu relación con Dios está determinada por la obra de Jesús. Y así de esa manera quedas completa y totalmente libre para poder realmente tener una relación de amor con Dios y con el prójimo. Verdadero amor en una relación de libertad. Voy a seguir con esto a mitad de semana. Voy a tomarme el tiempo para leer lo último que tenía preparado para esto. ¿Puedes tener al Espíritu Santo? Claro que sí, lo tienes, está ahí contigo. ¿Cómo puedes relacionarte con Él? A través de un autoconocimiento interno. Y en medio de este autoconocimiento interno vas a poder también relacionarte con el Espíritu Santo. Mientras te conoces a ti, también lo conocerás a Él, porque Él ahora también forma parte de tu vida y de una manera totalmente libre tú te puedes relacionar con Él. Identificará la influencia de tus deseos y de tu persona a través de los resultados que trae. Y vemos esto en el orgullo religioso, por ejemplo, en la vanagloria religiosa o en los pecados. Y vas a poder identificar la influencia del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo te lleve a humillarte, a amar de manera completamente libre a los demás, a relacionarte a través de la libertad del amor y humillarte y servir a los demás, amar al prójimo como tu maestro lo amó, como Jesús lo amó y se inclinó y sirvió a los demás por amor, en total libertad. Nunca había habido nadie tan libre como Jesús que se humillara tanto por amor a los demás, por verdadero amor a los demás.
sin ninguna necesidad o algo que buscar a cambio, nada que lo obligara. Y de esta manera tú también lo puedes hacer. Esto es tener al Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo es tener una relación real de amor y de libertad con Él. Mientras que aprendes de Él lo bueno y aprendes de ti lo bueno y lo malo que hay en ti, como estos deseos últimamente siempre terminarán para mal, pero el Espíritu Santo va a hacer que aún humillarte termine siempre para bien y al servicio de los demás. Dios los bendiga, nos vemos a media semana. No sé cómo yo lo llamaré, si la parte 2 de este mensaje, porque me quedó mucho por decir, pero estoy aquí para servirles. Cualquier duda, por favor, mándenme un mensaje vía Facebook, denle like a la página del Evangelio Bíblico para que podamos estar en contacto y ayúdenos a promocionar nuestra página de YouTube, el Evangelio Bíblico. De igual manera, nos vemos muy pronto, les mando un abrazo, cuídense mucho. Puedes tener al Espíritu Santo. Si confías en Jesús para la salvación, en ese momento el Espíritu Santo viene a ti para tener una verdadera relación contigo. Dios los bendiga, nos vemos pronto.